Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo relato de Lovecraft, en concreto El Morador de las Tinieblas, que se trata de un relato corto de terror por este escritor norteamericano que forma parte de su ciclo de terror cósmico y se incluye también dentro de los mitos de Cthulhu. Se publicó por primera vez en la revista Weird Tales en 1936 y destaca porque es el último de los escritos conocidos por el autor. El epígrafe de la historia es además la segunda estrofa de un poema suyo de 1917 titulado Némesis. Para leer este relato, como siempre, yo me refiero a la edición recomendada de Valdemar, que podéis encontrar el enlace promocionado para comprarlo en la descripción del vídeo y en el mensaje anclado que siempre dejo. Y es un relato muy corto y muy sencillo, escrito en primera persona por un narrador anónimo, cosa que ya había hecho Lovecraft en otros relatos, que nos explica las misteriosas circunstancias que rodean la muerte del escritor Robert Bloch, que ha levantado mucho interés en los últimos tiempos. Se trata así de una crónica porque nos explica algo que ya ha pasado, es decir, ya sabemos que el pobre Robert Blake ha muerto, un algo que está además rodeado de misterio, y mientras unos atribuyen la muerte a un relámpago, otros a una fuerza oscura que habita en una iglesia derelict y que forma parte de las supersticiones de la zona. De este modo, sigue la estructura habitual de la mayor parte de los relatos de Lovecraft, de la lucha entre el escepticismo y el elemento sobrenatural, si bien no tiene la estructura tradicional de los cuentos fantásticos como si tienen otros relatos de Lovecraft. Es un relato de verdad muy corto y fácil de leer, sin descripciones de cosas imposibles excesivamente largas, por lo que no necesita demasiada relectura y con pocas referencias, de hecho, a los mitos de Cthulhu, por lo que es un relato al que se puede acceder fácilmente y además, al tener una única parte y un único protagonista que además está muerto, porque es la muerte de quien se nos explica, la verdad es que no es nada difícil de seguir y entra bastante bien a la hora de leerlo. Antes de seguir, avisaros como siempre en los relatos de Lovecraft de que hay spoilers sobre las cosas que pasan, aunque no lo explique todo, así que si seguís a partir de este punto es bajo vuestra responsabilidad. En cuanto a la inspiración sobre este relato, la verdad es que es un tanto peculiar porque cabe decir que aunque se incluye dentro de los mitos de Cthulhu, en realidad es una secuela directa a una historia de 1935 de Robert Bloch, uno de los escritores con los que se carteaba Lovecraft. En concreto, la historia de The Shambler from the Stars, que se ha traducido como El vampiro estelar, que estaba protagonizado por un personaje que pretendía estar inspirado en Lovecraft, puesto que era un escritor de Providence que se dedicaba a escribir relatos de ficción pulp y que muere de una forma muy desagradable y sanguinaria. Imitándolo a él, Lovecraft lo que hace es inspirar el protagonista de su relato, Robert Blake, en Bloch, y que ya sabemos también que tiene una muerte horrenda al inicio del relato. Además, Bloch escribió una tercera parte después de este segundo relato de Lovecraft. La relación que existe con los mitos de Cthulhu es que se dice que esta entidad, este morador de las tinieblas, se trata de uno de los avatares de Nyarlathotep, si bien la única referencia real que vemos en el relato a los mitos de Cthulhu es únicamente la mención de Yog-Sothoth y precisamente cuando el protagonista le pide ayuda, como si a Yog-Sothoth le importase lo que le pasa a un humano. No le importa lo que le pasa a toda la humanidad y le importará, pues, este señor pobre. La desesperación es lo que tiene. En cualquier caso, este ser, el morador de las tinieblas, se corresponde con las diferentes entidades que pertenecen al horror cósmico de Lovecraft, puesto que es una entidad cuya naturaleza se desconoce, solamente que es una entidad negra gigante que proviene de la profundidad del espacio o incluso de otra dimensión y que además tiene la particularidad de que únicamente se puede desplazar entre la oscuridad. Y esto hace que, claro, que nunca se pueda apreciar exactamente cuál es su forma ni su apariencia, porque únicamente se ve como una gran nube de oscuridad más oscura que el fondo que se va desplazando, porque en el momento que se acerca la luz, inmediatamente retrocede porque no puede aguantarla. La cuestión es que, aunque te intentes proteger rodeándote de luz precisamente porque no puede moverse de la oscuridad, esta entidad tiene todo el tiempo del mundo y la paciencia necesaria como para acabar con todos los obstáculos que le impiden llegar a su objetivo. Por lo que es algo contra lo que el ser humano realmente no puede luchar y no se puede proteger, porque ni siquiera tiene una entidad física concreta, solamente existe en la oscuridad y no en la luz. Es algo contra lo que uno está
completamente indefenso. Esta entidad además está enlazada con un misterioso artefacto conocido como el trapezoedro resplandeciente, que permite invocar su presencia desde las profundidades del tiempo y del espacio. Alrededor de este artefacto y esta entidad se forma también un culto, una secta llamada la Iglesia de la Sabiduría Estrellada, que se fundó por Enoch Bowen, un arqueólogo y ocultista que encontró el artefacto en Egipto en 1844. Se dice que este culto invocaba precisamente a esta entidad mirando atentamente en el artefacto, precisamente porque al ser semitranslúcido tiene una geometría imposible que fascina a la persona que lo está mirando, y que si mira el tiempo suficiente empieza a ver mundos desconocidos y misteriosos que no se corresponden con los mundos humanos. Precisamente, pues estos mundos profundos, este espacio profundo donde habita este ser. Una vez esta entidad llega al mundo, pide grandes sacrificios a cambio de un conocimiento limitado del universo, como siempre pasa. Así que no entiendo por qué existen tantas sectas adorando a tantas entidades diferentes que se corresponden con los dioses exteriores. Este culto se lleva a cabo en una iglesia situada en la ciudad de Providence, y pese a empezar con muy pocos seguidores, la verdad es que no tarda en conseguir alrededor de 200 seguidores, pero empieza a ser denunciada en varias ocasiones precisamente porque hay desapariciones extrañas a su alrededor, y cuando estas desapariciones se van incrementando, el gobierno municipal consigue la clausura de la iglesia en 1877, momento en el que 181 personas abandonan la ciudad de Providence. Bueno, abandonan, se dice que quizás no la abandonaron por su propio pie, sino que pues tuvieron un final un poco terrible. No se nos dice si es a manos de la entidad o del propio gobierno, precisamente porque eran personas peligrosas que intentaban acabar con el mundo, pero realmente se duda de que estas personas sigan vivas. Tras la desaparición de esta secta, entre los habitantes locales del barrio empieza a surgir una superstición alrededor de esta iglesia, creyendo que está poseída por un mal primitivo, motivo por el que está cerrada a cal y canto y nadie puede entrar en ella. En cuanto a la reseña, la historia se inicia con este narrador anónimo que explica el misterio que hay alrededor de la muerte de Robert Blake, que si bien la creencia popular es que murió por un relámpago o por el shock profundo creado por una gran descarga eléctrica, la verdad es que hay cosas extrañas, puesto que murió en una habitación cerrada y que no hay ninguna ventana rota. Y además, la expresión de la cara de Robert Blake es de una mueca de terror terrible. El narrador atribuye las extrañas entradas del diario de Blake a una imaginación fantástica completamente desbocada, despertada precisamente por las supersticiones locales que hay alrededor de ciertos temas que estaba investigando relacionados precisamente con la iglesia derelicta de Federal Hill. Esto, sumado al hecho de que la víctima era un escritor y pintor enteramente dedicado a los temas ocultistas, de mitos, de terror y superstición, y que se dedicaba precisamente a crear mediante sus escritos y su pintura visiones completamente bizarras y espectrales, no hacen sino pensar que estas entradas de diario se deben a un delirio en el que había entrado el escritor. Sin embargo, no se puede negar que hay aquellas personas que piensan que lo que se dice en sus entradas de diario es real, por muy irracional que parezca, y tampoco se pueden negar los incidentes y los misterios que giran alrededor de la iglesia en cuestión y del culto que la fundó, la Iglesia de la Sabiduría Estrellada, y que tuvo un final pues más o menos abrupto en 1877, y que se produjo también posteriormente en 1893 una desaparición en extrañas circunstancias de un reportero que estaba investigando precisamente esta iglesia y esta secta, Edwin Lillingbridge. El narrador avisa de que lo que va a contar a continuación se basa en las entradas de diario de la víctima, por lo que es el lector quien tiene que decidir entre una explicación racional de los hechos o bien una explicación irracional, no dejando claro qué es lo que piensa él, pero parece que se inclina más para la explicación racional, pero que ve algunos agujeros en ella. De este modo, se remonta a la vuelta de Robert Blake a Providence en el invierno del 34 al 35, momento en el que alquiló el piso superior de un edificio bastante alto en el centro de Providence. Desde el estudio de Blake, en este piso alto, y concretamente desde la mesa en la que se pasaba horas y horas que daba a una ventana, podía ver una visión panorámica de la ciudad y en el horizonte lejano un mundo velado por la niebla y los humos de la ciudad,
que para Blake era prácticamente etéreo y desataba su imaginación. El problema es que pasado un tiempo se empezó a obsesionar con esta parte de la ciudad que quedaba completamente velada por este humo y esta niebla, y en concreto con el barrio situado en la colina de Federal Hill, que está dominada por los inmigrantes italianos, quedando fascinado precisamente por una de las cosas que podía ver, que era una iglesia muy grande, oscura, de la que a veces no podía ni siquiera apartar la mirada. A medida que van pasando los meses, su fascinación va en aumento y su investigación sobre el sitio y su imaginación desatada hacen que empiece a ver ciertas cosas cuando mira por la ventana, creyendo ver una extraña aura de desolación que rodea la iglesia, ya que ni siquiera los pájaros sobrevuelan el lugar. Finalmente, en primavera, Blake decide que ya no puede aguantar más y lleva a cabo su peregrinación a esta iglesia que realmente no sabe dónde se sitúa exactamente, más allá de que está en Federal Hill. En un primer momento, cuando se acerca a la zona, es incapaz de orientarse precisamente porque las calles son muy estrechas, y cuando pregunta a los locales, a la gente que vive allí, fingen ignorancia y a medida que se va acercando, cree también vislumbrar cierto miedo ante la mención de la iglesia. Asimismo, a medida que va subiendo en altitud, también la región le parece más caótica y extraña, hasta que finalmente, tras lo que él cree que es andar en círculos, empieza a vislumbrar la edificación. Cuando finalmente consigue llegar a la iglesia, lo primero que le llama la atención es que está en un estado de conservación pésimo, pero que a pesar de ello, los paneles que tapan las ventanas están en perfectas condiciones y bien cerrados, así como las diferentes entradas a la iglesia, cuyas puertas se encuentran no solamente intactas, sino bien cerradas, impidiendo el acceso a cualquier persona que se acerque. A pesar de que claramente pues esto implica que la gente del lugar no quiere que nadie entre y sobre todo que nadie salga, y de sentir una aura siniestra y de opresión que rodea esta iglesia, y de conocer también la historia de la secta que lo fundó y que adoraban a una entidad maligna, su curiosidad lo lleva a buscar una entrada para verificar si todo lo que se explica de ella es cierto. Finalmente, cuando consigue entrar, una vez dentro, lo primero que hace es calificar el interior de la gran nave con el adjetivo favorito de Lovecraft, Eldritch, y describe cómo hay polvo por todas partes, que hay un olor extraño y que todas las pinturas normales de una iglesia son en realidad muy extrañas y que despiertan un temor, y que hay además muchísimas referencias al antiguo Egipto. Se encuentra además con una biblioteca con un montón de libros prohibidos que tratan cosas sobre las que únicamente se susurra furtivamente, y finalmente encuentra la entrada a la torre de la iglesia, y cuando llega arriba se encuentra con una estancia circular y descubre una caja con bajos relieves que representan a entidades desconocidas y monstruosas, y dentro de esta caja con el artefacto del que os he hablado, esta piedra semitraslúcida que inmediatamente le despierta una gran fascinación y de la que no puede apartar la mirada. Y cuanto más mira, cosas más extrañas ve, puesto que empieza a ver como mundos medio formados en lo más remoto del universo que claramente no han sido construidos por humanos. Cuando consigue apartar la mirada, descubre además un esqueleto humano que, gracias a la documentación que lleva encima, identifica inmediatamente como el reportero desaparecido unas décadas detrás, y en la libreta de apuntes, en la que hay un montón de frases extrañas en relación con este culto, encuentra una referencia a la entidad a la que adoraban, en la que se dice que esta entidad no puede existir en la luz. Las circunstancias de la muerte del reportero asustan a Blake, que además en ese momento se da cuenta de que la estancia está llena de restos extraños, como si hubiesen sido comidos por el ácido, y no puede resistirse antes de irse a mirar una vez más dentro de la piedra, hasta que empieza a sentir un extraño olor muy desagradable. Finalmente consigue salir de allí y a partir de este punto estará convencido de que ha despertado esta entidad extraña, este morador de las tinieblas, al mirar dentro de la piedra una segunda vez, por lo que su nivel de paranoia y de temor irá creciendo poco a poco, sobre todo a medida que van pasando una serie de sucesos extraños, temiendo los apagones que se van produciendo en la ciudad y que cada vez duran más tiempo, temiendo que duren el tiempo suficiente como para que esta entidad llegue a él a pesar de encontrarse a kilómetros de distancia. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que ya os digo que voy a hacer un relato más de Lovecraft, voy a tomarme un tiempo de descanso y luego voy a seguir con relatos de Edgar Allan Poe. Nos vemos en el siguiente vídeo.